Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, profesor. Bueno, nuestro tema es problemática social de la conducta antisocial y tipos de violencia. Somos el grupo 8, integrado por Mercedes Rivadeneira, Alexandra Lindao, Miriam Pareja y Miriam Fernanda Novoa, y quienes hablan Ana Verónica Lainez. Bueno. Le voy a hablar lo que es la conducta antisocial. Se entiende como aquellas acciones que violan las normas sociales y afectan a otros, infringiendo sus derechos. Este estudio se centra en el comportamiento antisocial relacionado con el gamberrismo y la transgresión de normas sociales que varían según la edad. Bueno, esto nos habla de que un ejemplo, que estas conductas incluye de romper objetos ajenos o espacios públicos, golpear o agredir a personas. También nos dice que es copiar un examen, también es una agresión, un delito. Ensuciar las calles, rompiendo botellas, arrojando basura, molestar a un desconocidos. Bueno, en lugares públicos, realizar bromas a personas que no conoce, usar lenguajes ofensivos y palabras groseras. Bueno, dice que la necesidad de estudiar la conducta antisocial, esto es crucial para desarrollar el programa de prevención e intervención que promueven el comportamiento social y el respeto hacia los demás y la aceptación de los diferentes. Al mismo tiempo se viven actitudes discriminatorias y violencias. Bueno, el siguiente paso es lo que es tipo de violencia. Esto nos dice que la violencia implica en el uso de la fuerza física y del poder, ya sea contra uno mismo o contra otros, causándole daño físico, psicológico, imponiendo restricciones. Esto incluye tanto agresiones físicas directas como uso del poder de manera más abstracta, causando daños eh, o limitar las opciones a otras personas. Tenemos en el tipo de violencia lo que es física. Esto se refiere al uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona que resulta en lesiones físicas. Esto incluye los golpes, patadas, el uso de armas para causar daños, como en hoy en día estamos viviendo el tipo de sicariatos. En lo que es violencia psicológica, este tipo de violencia incluye insultos, amenazas, humillaciones en cualquier otra forma que de manipulación emocional. A menudo los efectos son visibles de inmediato, pero puede causar graves emociones a largo plazo. En lo que es violencia económica, es el control de recursos financieros o bienes de las personas con fin de someter para incluir acciones como impedir que alguien trabaje, controlar todo el dinero de la familia o negar lo que es los recursos básicos que son, por ejemplo, el alimento y los medicamentos. El entorno donde más se vive esto es la mujer que depende económicamente de su pareja. Son las personas que somos las mujeres que sufrimos de ese tipo de violencia. En lo que es tipo de violencia sexual, esta tendencia incluye al abuso sexual o el acoso de cualquier otro acto sexual ¿cómo se llama? Que nos dice también la OMS que cada 3 mujeres en el mundo han experimentado este tipo de violencia, lo que es la sexualidad, a lo largo de su vida. Y por último tenemos violencia doméstica, que esto se refiere a cualquier violencia que ocurre dentro de un hogar, o ya sea físico, psicológico, económico. Ahora aquí les muestro lo que es unas estadísticas que se vive aquí en el Ecuador, que se relata en la violencia, que son alarmantes, nos dice. Aquí nos dice el 38% que han sido víctimas de violencia psicológica, el 25%, el 25 punto 7% ha sido víctima de violencia física y el 11% ha sido víctima de violencia sexual. eh, en violencia sexual. Bueno, esto nos dice que estas cifras como violencia nos afecta significativamente a las mujeres en el Ecuador, sin importar señalar, también nos afecta a los grupos vulnerables, como que son los niños, los ancianos, en las comunidades. Y bueno, este tipo de conducta en diversos tipos de violencia son problemas sociales de gran magnitud. Estos comportamientos
que observamos desde que los actores menores a mayores son vandalismo hasta forma más grave del abuso físico y psicológico. Dañan no solamente a la víctima directa, sino a las personas que viene atrás de cada una, ¿no? De cada familia. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Asunto de doy el paso a mi compañera, que ella nos va a hablar sobre las causas de la conducta antisocial, de la violencia, es lo que yo le estaba diciendo, y ella nos va a hablar un poquito más de eso. Adelante, Mercedes. Buenos días, docente. Buenos días, compañero. Una de las causas principales de la conducta antisocial y violencia son los fenómenos complejos. Mercedes, el audio. Buenos días, docentes. Buenos días, compañero. Causas principales de la conducta antisocial y violencia. La conducta antisocial y violencia son fenómenos complejos que pueden ser influenciados por una variedad de factores relacionados. Estos factores pueden ser clasificados en tres. Principalmente hemos cogido los tres factores que voy a mencionar porque son causas principales para la violencia antisocial y violencia, que es el factor del individuo. Temperamento y personalidad, característica de la impulsibilidad, la inestabilidad emocional y el temperamento difícil son factores de riesgo significativo. Estas características pueden dificultar el auge social y el aumento de la probabilidad de comportamientos agresivos. Están los problemas cognitivos e historia del personal, del individuo cual se analiza que tengan estas causas de violencia. Las experiencias previas de abuso, trauma, puede contribuir a la manifestación de conductas antisociales. Estas experiencias pueden moldear la respuesta y las emociones del comportamiento del individuo. Entre esos tenemos el segundo factor, que es el factor familiar. Estilo de crianza. La crianza o la tutoría que tiene un adulto hasta estos niños, en principales casos, que es donde se enfoca la violencia familiar. Pueden venir de padres abusivos, de padres alcohólicos. Esto fomenta el comportamiento de dicho individuo y a medida que va adoptando su crecimiento, tiene problemas ya sea en escuela, colegio, universidad, trabajo e incluso dentro del entorno familiar, ya que se repite el comportamiento antisocial y agresivo. Los factores ambientales, este es como el número tres, también afecta la conducta del individuo. El contexto sociocultural, la influencia del entorno social, incluyendo los medios de comunicación y los grupos de iguales. Pueden alterar el comportamiento violento, la exposición a modelos de conductas agresivas en estos contextos puede normalizar tales conductas, tales comportamientos en dicho individuo. Las condiciones socioeconómicas, la pobreza, la falta de oportunidades, la educación, también son factores que contribuyen a la conducta antisocial, ya que estos pueden limitar las alternativas de disposición o disponibilidad que tiene el individuo para desarrollarse dentro del medio económico social. La exposición a la violencia es vivir en un entorno donde la violencia es común. Pueden descentralizar a los individuos y aumentar la probabilidad de que adopten comportamientos agresivos como respuesta del conflicto. En el individuo, cuando se desarrolla este tipo de violencia, puede también adquirir otro tipo de violencia que es el autodestruirse. Cuando coge o es adicto a ya sea circunstancias a drogas o alcoholismo o otro tipo de conducta que no va de acuerdo con la sociedad, entonces esto también es un tipo de violencia porque cada individuo tiene un mundo en su cabeza, así que muchas veces ellos adoptan un vicio, digámosle así, para autodefenderse o autodestruirse a sí mismo. Entonces esto lo envuelve en un sinnúmero de cosas que no está bien porque es algo que va destruyendo a medida del tiempo y no solamente destruye al individuo, sino que destruye también al núcleo familiar. Esto nos hace en medio de la sociedad
Muchas veces lo vemos como algo normal, el hecho de que vemos a un supuesto alcohólico social. O sea, él toma porque dentro de su sociedad existe el alcohólico social que solamente bebe cuando está en fiesta o en reuniones, cuando el alcohol lo hace al individuo quizás ser agresivo dentro de su entorno familiar o dentro de su entorno laboral o dentro de su entorno social. Gracias. Mi siguiente compañera. Buenos días, profesor, compañeros. Yo le voy a hablar un poquito sobre lo que es el impacto social. La violencia en América Latina ha aumentado afectando negativamente a la sociedad, a la salud y a la economía. Este análisis busca resaltar la gravedad de los fenómenos y eficacia de la violencia para poderlas prevenir. No debemos aceptar la violencia previamente, sino comprometernos a buscar soluciones a corto, mediano y a largo plazo, como propone la Organización Panamericana de la Salud. La violencia entre adolescentes y jóvenes causa graves daños, no solamente a la víctima, sino también a sus familiares, amigos y a la comunidad. Su efecto se puede ver no solo en causa de muerte, enfermedades e invalidez, la víctima directa, pero también en la calidad de vida residente de la comunidad y crecimiento económico. La violencia que afecta a adolescentes y a jóvenes y lo convierte en delincuentes. La Organización Mundial, por parte de la mayoría de adolescentes en conflictos como en la ley penal, bajo tutelas, demandas y fracasos de procesos de educación formal. Le tengo aquí algunos impactos. Puede ser la descomposición del tejido social, la conducta antisocial como el vandalismo o el consumo de droga puede errorizar la confianza entre los miembros de la comunidad. El aumento en miedo, en la inseguridad. La violencia genera un clima de miedo que afecta a todos los habitantes las personas pueden sentirse inseguras al salir de sus casas y lo que limita su libertad y participación de las actividades comunes. Es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra comunidad. Problemas de salud mental, la exposición constante a la situación violenta provocada que, que nos provoca un estrés, ansiedad por otros problemas de salud mental entre los habitantes. Efecto en las educaciones. La violencia puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico de los jóvenes, de la inseguridad en el entorno social o el miedo a ser víctima de la violencia. Desigualdades sociales. En las comunidades más afectadas por esta violencia suelen ser aquellos con mayor nivel de pobreza y de inseguridad. Esto crea un ciclo de vicios donde la falta de las oportunidades alimentan a la conducta antisocial. Las reacciones comunitarias. En respeto a las violencias con las comunidades, pueden organizarse para crear grupos de apoyos o vigilancias tanto con los vecinos como con personas que puedan ayudar a salir de este trance. En, Enigmatización. Las comunidades con alto nivel de conducta antisocial a menudo son estigmatizados por el resto de la sociedad. El impacto en la sociedad, la calidad de vida se ve afectada, limitando el disfrute de los espacios públicos y generando temor al desplazamiento de las personas con recursos. Tienden a reforzar la seguridad en sus hogares. Costo económico. La violencia representa un costo significativo, alcanzando el 14,2% del PIB en América Latina. El sector salud. La violencia impone
una carga considerable en el sistema de la salud, con el costo estimado de unos 2.000 millones para la atención médica y 17.000 millones por pérdida de capital humano. Por ejemplo, los costos de salud como porcentaje del PIB varía entre países, siendo un 5% en Colombia. El impacto intrafamiliar. La violencia afecta el rendimiento escolar de los niños y y la productividad laboral de las mujeres, quienes enfrentan ingresos significativamente menores y mayor ausentismo. Los costos directos e indirectos que incluyen gastos en la salud, justicia, vivienda y servicios sociales, así como afectan no monetariamente con mayor movilidad. Estos factores son resaltados en las necesidades de abordar la violencia común para mejorar el desarrollo social económico de esta región. Esto es lo que le puedo dar a conocer de los impactos que se está viviendo hoy en día en esta sociedad, que está tan peligrosa, tanto no solamente para los adolescentes, sino para todo el ser humano que vivimos aquí con esta zozobra. Gracias, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Solange Pareja y hablaré un poco de las herramientas de investigación utilizadas. Para investigar este tipo de problemas sociales y de la conducta antisocial, es fundamental emplear herramientas de investigación que permitan obtener datos cualitativos y cuantitativos de diversas fuentes. Algunas de las metodologías más comunes incluyen la entrevista, la encuesta y la observación directa a participantes. En la entrevista se utiliza para explorar las experiencias y perspectivas de diferentes actores involucrados en los fenómenos de la violencia. Esta puede realizarse con líderes comunitarios, víctimas de violencia o miembros de instituciones como la policía o sistema judicial. En la encuesta se utiliza para recoger datos de una población más amplia y obtener una visión general sobre la seguridad y violencia de la comunidad. En la observación directa o participante nos muestra el entorno donde ocurre el problema para observar de primera mano el comportamiento antisocial. Puede ser directa, donde el investigador se mantiene como observador externo, o participante, donde el investigador se involucra más activamente en el entorno social que investiga. Gracias. Buenos días, docente y compañeros. Mi tema es los síntomas de trastornos de personalidad antisocial. Las propuestas de solución. Los estudios que han analizado el efecto del nivel socioeconómico en la conducta antisocial en general concluye que a menor nivel socioeconómico, mayor nivel de conducta antisocial. En este sentido, confirmaron más comportamientos antisociales en los adolescentes que vivían en barrios más deprimidos socioculturalmente. Y la reciente revisión también enfatizó que las condiciones económicas adversas pueden ser un factor que influye en la conducta antisocial de las chicas. El apoyo psicológico. La terapia de conversación, también llamada psicoterapia, a veces se utiliza para tratar el trastorno de personalidad antisocial. Terapia que puede incluir, por ejemplo, manejo de la ira y de la violencia, tratamiento para problemas con el alcohol y las drogas ilícitas, y tratamiento para otras enfermedades mentales. Sin embargo, la terapia de conversación no siempre es eficaz, especialmente cuando los síntomas son graves y la persona no puede admitir que contribuye a la aparición de problemas graves. En la educación, utilizando un diseño descriptivo y correlacional de corte transversal. Un diseño en ejecución puede ser, en primer lugar, enviar una carta a los centros educativos seleccionados explicando el proyecto de investigación, contactar telefónicamente con la dirección de los centros y con aquellos que aceptaron participar en la entrevista, que se les aplica para más detalles de los participantes. Posteriormente, mientras los equipos de investigación se desplazaron a los centros que administran a los adolescentes, y hay 3 instrumentos que se pueden evaluar.
En las políticas públicas son casi inexistentes los estudios que abordan los factores que detonan los casos de conducta antisocial, y en particular engloba los siguientes 4 elementos. 1. Problemas integradores de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. 2. Proceso adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares. 3. Proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como problemática. 4. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre. En conclusión de este tema, es que las personas con trastorno de personalidad antisocial a menudo tienen mal comportamiento y provocan sufrimiento en otras personas, con muy poco remordimiento. Si tienes un ser querido que con trastornos de personalidad antisocial, es fundamental que también obtengas ayudas para ti. Un proveedor de atención para la salud mental puede enseñarte habilidades para aprender a establecer límites y ayudarte a proteger de la agresión, la violencia y la ira, comunes en el trastorno de personalidad antisocial. Además, el proveedor de atención médica puede recomendarte estrategias de afrontamiento. El trastorno de personalidad antisocial es difícil tratar, pero en algunas personas el tratamiento y el seguimiento cercano a largo plazo pueden ayudar. No existe una forma segura de prevenir la aparición del trastorno de personalidad antisocial en las personas en riesgo. Los padres, los maestros y pediatras pueden ser señales de advertencia temprana, ya que se considera que la conducta antisocial se origina en la infancia. Puede ser útil tratar de identificar a los que corren un mayor riesgo, como los niños que muestran signos de trastornos de conducta, para ofrecerles una intervención temprana. Eso es todo de la intervención. Muchas gracias.